Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos, que esté derramando bendición sobre sus vidas. Hoy día sí que terminamos, ahora sí que sí, ¿ya? El tema que estamos viendo es un tema muy importante, el ver las necesidades espirituales, ¿cierto? Estábamos en la lección 9 y haciendo la provisión para las necesidades espirituales. Haciendo un breve resumen de lo que estábamos viendo, si ustedes se acuerdan, voy a compartir pantalla. Si me da un segundito. Estábamos viendo esta figura, si usted se acuerda. ¿Me escuchan todos, cierto? ¿Se escucha bien? Lo primero que quiero pedirles es que podamos tener los micrófonos abiertos para que podamos participar, porque esto tiene que ser como en la iglesia. No podemos estar en presencia en la iglesia, pero sí podemos hacerlo a través de las redes. La clase anterior fue bastante entretenida y porque hubo bastante participación. Así que por eso le damos gracias al Señor. Hoy día la noticia de que se estén abriendo, se esté avanzando en las etapas, creo que es un presagio de buena noticia para nosotros los creyentes, porque me da la impresión de que vamos a ir avanzando hacia el momento en que tengamos que volver a juntarnos presencialmente. Eso es bueno, ¿cierto? Porque vamos a poder vernos los hermanos, abrazarnos, ¿cierto? Desear bendiciones del Señor, poder escucharnos. ¿Cuán necesario es? ¿Cuán necesario es que estemos todos juntos, ¿cierto? Y en armonía, como dice la palabra, ¿cierto? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Bueno, entrando a este tema, mis hermanos, tenemos dos posiciones, ¿cierto?, de buscar el reino de Dios, porque dice buscar primeramente, ¿cierto?, el reino de Dios y su justicia. Y luego las demás cosas van a venir como añadidura. Y muestra una figura, ¿cierto?, que es la correcta, la figura superior, donde dice de que lo correcto, ¿cierto?, es que nosotros busquemos el reino de Dios primeramente, que es lo que tenemos que buscar para que venga como resultado entonces lo principal, que es la santidad, esa gran añadidura que el Señor envía a nuestras vidas. Un hombre sin santidad, una mujer sin santidad no puede vivir cerca de Cristo. No puede, es imposible. Una persona que intenta no pecar sin tener santidad es imposible. Es decir, es como estar dando palo a ciega. El caso incorrecto que estamos viendo en la figura de abajo, ¿cierto?, es intentar buscar la santidad, ¿cierto? Dice como resultado tener a Dios, y eso es algo incorrecto. Lo correcto es que usted y yo quedamos de las cosas del Señor constantemente. Vimos Colosenses 3:1, ¿cierto?, donde dice de que tenemos que mirar las cosas de arriba, ¿cierto?, y no fijarnos en las cosas de la tierra. Ahí nos acordamos que usaba la palabra, cuando dice buscar las cosas de arriba, utilizaba la palabra zitite, que significa el pedir las cosas de arriba, pedirlas. Y después cuando vuelve a decir poned la mira, también usa la frase fronín, que significa preocuparse de las cosas de arriba. Entonces nosotros tenemos, incluso más que poner la mira en las cosas de arriba, es preocuparnos constantemente de las cosas de arriba y no preocuparnos de las cosas aquí de la tierra. De repente nos desesperamos un poco, nos confundimos de todas las cosas que suceden acá
y en realidad de lo que más debemos estar preocupados día a día son de las cosas de arriba. ¿Está de acuerdo usted conmigo en eso? Amén. 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 Y Amén. habíamos visto, ¿cierto?, de Santiago 1, 14 y 15, ¿cierto?, donde dice, podremos repasarlo, yo creo, ese versículo, no sé si me lo puede leer algún hermano. Amén. No sé si... Ahí se lo encuentro. Amén. Santiago. Amén. Santiago 1, 14 Santiago. Y 15. ¿Lo va a leer la hermana? Amén. Léalo, hermana Lucy. ¿Lo tiene? Ya, era 5:15, ¿cierto, hermano? 5:15. ¿Era la hermana Lucy la que...? ¿Sí? Hermana Iri. Sí, sí. Ah, hermana Iri, ya, léalo usted, hermana Iri. Léalo usted. Hermana Iri, porque estoy confundida. Ya. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha sido da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Amén. Amén. Eso. Así es. Cada uno, entonces, dice que cada uno de nosotros es tentado, ¿ya? Cada uno de nosotros entonces tiene tentaciones. Hablábamos de Jesucristo, de que, como dice en Hebreos capítulo 4, ¿cierto?, de que Él también sufrió tentaciones iguales que las nuestras, ¿cierto? Pero Él no pecó, ¿ya? Él no fue seducido, no fue atraído. La diferencia está en los deseos que puede tener cada cual, porque hay deseos, ¿cierto?, que son normales y naturales en una persona. Están los deseos... Hablábamos los deseos básicos, ¿cierto?, de supervivencia. Están los deseos propios de nosotros como seres que hemos sido creados, hombre y mujer, pero también están los deseos que le llama en español, y que decíamos que en griego no existe la palabra, pero en español existe la palabra concupiscencia, que da a entender los deseos desordenados, aquellos deseos que por más que nosotros muchas veces queramos sacarlos de nuestra mente, ahí en nuestro interior están. Entonces nosotros tenemos que constantemente estar luchando por ellos. ¿Y de qué forma nosotros podemos entonces llevar el evangelio a otros? ¿Cómo podemos predicar a otros si en nosotros no se ha producido ese fenómeno tan importante que es el crecimiento espiritual? El crecimiento espiritual es aquello que a nosotros nos da la seguridad de la salvación. Habíamos visto una segunda figura, y que es donde nosotros nos quedamos un poco más tiempo, que la voy a llevar también, si me espera un segundito, porque la tecnología de repente es esta, ¿cierto? La figura del soldado. ¿Y eso se recuerda usted dónde estaba? Efesios capítulo 6. Mi hermano Luis, ¿lo puede leer? Versículo 14. Amén. Amén. Lo voy a buscar. Amén. En Efesios capítulo 6, del 14 al 18, ¿cierto? Donde nos habla de nuestras armas. Porque nosotros sin armas no podemos ir a la batalla. Recordemos que nosotros tenemos una batalla día a día, desde que nacimos nosotros, y ahora que estamos en Cristo, ¿cierto? Tenemos una batalla con el enemigo. Amén. 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 Lea nomás. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, Amén. sigo, amén, De a mí fin de nomás. que ahí, al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Mire, y ese último versículo que usted leyó, en realidad es el versículo clave que llega a la conclusión de todo esto que estaba diciendo en ese pasaje Pablo, cuando dice, vamos a ir analizándolo y vamos a desmenuzar este versículo. Dice, estad pues primero firmes. Ahí en griego usa la palabra stite, y eso se usa mucho en el ejército, y yo sé que aquí presente debe haber también varios marinos, porque gloria a Dios, nuestra iglesia tiene hartos marinos, y ellos saben de esto. Es como, ese firmes, es como cuando en el ejército de la armada le dice, atención, fir, ¿cierto? Y todos se cuadran firmes. Pablo, semejando esta figura del soldado, está refiriéndose justamente a esa firmeza. No es otra, sino una firmeza absoluta, como el soldado del ejército. Fir. Estad firmes, y aquí es donde habla una palabra. ¿Quién me puede decir qué quiere decir esta palabra? Dice ceñidos. Ceñidos. ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Quién la sabe? Ceñidos vuestros lomos, dice. Es como estar con la ropa bien puesta. Exactamente, es como tener la ropa, el ceñido viene de ciño, que en griego significa que es un cinturón, es algo para apretarse. Ese dice ceñido vuestros lomos, es decir, ajustados, tal como usted dice, mi hermano, vuestros lomos. ¿Cuál es la particularidad? Un soldado no puede tener la ropa suelta, así una chaqueta ancha, ¿cierto? Porque eso no le va a permitir pelear en forma holgada, de mejor manera, porque la ropa le va a dificultar el movimiento. No lo va a hacer correr más rápido, no va a hacer que él pueda moverse con la facilidad que debe hacerlo. Entonces, mientras más apegadas al cuerpo estén las cosas, es mejor. Y lo mismo sucede en nuestras vidas, ¿cierto? De que nosotros, mientras más cerca de nosotros estén todas nuestras situaciones, no andemos con las cosas desordenadas y abiertas, ¿cierto? Va a ser mejor. Vamos a ir entendiéndolo eso poco a poco. Entonces, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad, nosotros sabemos que todos nosotros los cristianos debemos andar en verdad. No podemos andar en mentiras. Yo me recuerdo que en mi niñez, cuando jugábamos con los amigos en el barrio, andábamos con mentirita y le decíamos una cosa al otro, y nuestra vida diaria era andar con mentiritas. Pero todo eso tenía que irse yendo, porque después existía, cuando ya íbamos creciendo, las mentiritas blancas, ¿cierto? Y una serie de falsedades con que nosotros habíamos sido criados. Pero cuando conocimos al Señor, nosotros solamente conocemos la verdad. Amén. No hay otra cosa que nos tenga que mover en nuestro diario vivir sino la verdad. Es por eso que deben estar ceñidos vuestros lomos, todo nuestro cuerpo apretado con la verdad. Y dice, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cierto? La coraza de justicia que nosotros estábamos viendo la vez anterior, ¿cierto? Vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies.
La coraza de justicia, el vestirse, significa de que nosotros tenemos que ponernos algo encima, ¿cierto? Endifite, dice en griego. Es decir, póngase un traje encima. Endifite. Cúbranse con ese traje completamente. Y esa tiene que ser la coraza de justicia. Y dice, y calzados los pies con el apresto. ¿Quién sabe lo que es apresto? ¿Alguien sabe lo que es apresto? Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Porque lo hemos leído muchas veces. Hemos Es tener dado una prédicas confianza, de esto, ¿cierto? es tener una confianza. Eso es el apresto para usted. ¿Cierto? El apresto al Evangelio, la confianza en el Evangelio. Bien. ¿Quién me puede decir otra cosa? A ver. Es darle consistencia a una cosa. El apresto, recuerdo cuando era niño, prácticamente se usaba para la ropa muchas veces, para almidonar ropa, se llamaba también un apresto. Pero claro, en este caso es darle consistencia al Evangelio, tener algo firme en qué basarse, en qué pisar. Claro, eso justamente está más cerca de mi hermano Paulo. Apresto en griego dice etimasía. Etimasía dice en griego, que significa preparación. Entonces, eso justamente el apresto se le echaba a los cuellos. Yo me recuerdo cuando eran los marinos, hablando nuevamente de los marinos, le hacían llevar la ropa, pero muy bien, el cuello tenía que estar bien duro, entonces tenían que echarle algo que preparara ese cuello. Almidón. ¿Cierto? Y tenía que ser entregado. O el almidón también que existía antes, porque ahora no creo que esas cosas las trabajen. Pero el apresto, ¿cierto? Y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. ¿Cómo nosotros nos preparamos? Sí, hermano Marabolí. Sí, estaba analizando esto que podría decirse como los preparativos digamos, con los preparativos o la base para poder hacer esto. Claro. Preparándose. Perfecto. Perfecto, claro. Claro que sí. Entonces, yendo justamente a ese versículo, seguramente el que lo tradujo quiso llegar a esa conclusión, ¿cierto? De que el Evangelio de la Paz es algo que tiene que ser, tiene que prepararse, tiene que, el Evangelio de la Paz tiene que prepararse, pero ¿para quién tiene que prepararse, cree usted? Aprovechando usted mismo, hermano Oscar, ¿para quién tiene que prepararse ese apresto? Porque nosotros nos estamos poniendo el traje, ¿cierto? Y están aquí nombrándose la serie de partes del traje y vamos en los pies, ¿cierto? Anunciar las buenas noticias. Todo es un hecho simbólico de preparar el Evangelio de la Paz, cosas que donde pisemos, llevemos la paz de Dios. Claro, exacto. Amén. Para la batalla, Amén. prepararse para la batalla. Prepararse Amén. para el ataque del Para la enemigo. batalla. Los ataques del Claro, enemigo. me parece. Lo digo yo que es un Claro, mire. simbólico porque, como usted nombraba a los militares, la conquista se logra donde el soldado pone su voz. Ahí hay conquista. Puede ir con aviones, puede ir con buques, pero finalmente la conquista se logra cuando el soldado está en el terreno. Y por eso lo veo como algo muy simbólico, donde nosotros hacemos el apresto, los preparativos para llevar el Evangelio de paz al mundo y donde pisemos entreguemos el Evangelio de nuestro Señor que nos han entregado a nosotros. Amén. Me parece bien lo que usted está diciendo, pero yo quiero llegar más allá. ¿Qué pasaría si ese soldado no tuviera el calzado? Obviamente, si el calzado no tiene el apresto para poder combatir. No tiene. Simplemente. Claro. Entonces, el apresto del Evangelio tiene que ser primeramente para ese soldado, para mí. Tengo que yo empaparme primero del Evangelio de la Paz.
para poder llevarlo a otros. Es decir, no puedo yo preparar el Evangelio de la Paz solamente para llevarlo a otros sin que haya pasado por mí primero. Es decir, yo soy el primer ejemplo en ese Evangelio que voy a llevar. Es por eso que ese soldado tiene que usar ese calzado, porque sin ese calzado no le sirve el salir a la batalla. Sí, hermano Juan. ¿Comprende? ¿Sí, hermano? ¿Pastor? Sí. Sí, pastor. Bueno, una de las cosas que siempre se ha comentado con respecto a calzar los pies es que en aquellos días hacían trampas, que eran hoyos donde ponían una cantidad de palos afilados, puntudos. Entonces, si un soldado pisaba, porque eso estaba cubierto, si un soldado pisaba allí y dañaba los pies, ese soldado tenían que retirarlo de la batalla, porque no iba a poder continuar. Entonces, allí me da la impresión de que Pablo, cuando toma esta figura de calzar los pies, está considerando de que, digamos, cómo vamos a caminar con el Evangelio, con un Evangelio de paz, si nosotros estuviésemos dañados en esa parte, en esa área, tomando el ejemplo del soldado. Era eso nada más. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Bueno, entonces, decía, tomad el escudo de la fe, tomad tomad el escudo de la fe, ¿cierto? Sería el siguiente, sobre todo, dice. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Porque sin fe, todas las demás cosas no son posibles. Imposible era Dios, sí. Todas las demás cosas quedan sin solución, porque lo básico en esto, lo más importante es nuestra fe. Si nuestra fe es como un grano de mostaza, incluso dice, ¿cierto? Yo podría decirle a esa montaña que se mueva. La fe es primordial. ¿Pero para qué? Para usarla como ataque. Dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es decir, el escudo es muy importante, el escudo de la fe, porque con la fe, ¿cierto? Yo voy a poder apagar los dardos que me está lanzando el enemigo diariamente, constantemente. Mire, nosotros tuvimos la clase la semana pasada y ahora tenemos una semana más donde yo sé que usted y yo, gracias al Señor, hemos crecido en el Señor. Ya no somos los mismos que éramos ayer. El Señor nos da la oportunidad, por su gracia, de ir creciendo en Él, aprendiendo nuevas cosas, y le damos gracias al Señor por poder estar estudiando esta palabra. Entonces, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El maligno va a estar constantemente enviando ataques a su vida. Usted, desde que conoció al Señor, usted es un enemigo para el diablo. Ahí usa la palabra maligno, que en griego es poniros. Poniros. Poniros significa aquel que causa dolor. Viene de la palabra ponos, que significa dolor. Por ahí ¿habrá llegado por ahí? Ahí sí. Mi conexión a internet es inestable. Tengo un cierto problema. Estoy en el segundo piso. Tuve que hacer la clase desde aquí ahora y se me presentan algunas dificultades. Me doy cuenta que cuando suena el teléfono abajo, se tiende a quedar pegado al internet. Así es que voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, hermanos. Bueno,
estábamos hablando del maligno, que es en griego es poniros, ¿cierto? Que viene de la palabra ponos, que significa dolor. Entonces el poniros es aquel que intenta causarnos dolor todo el tiempo, y él nunca se va a quedar tranquilo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Y nosotros entonces, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y donde dijimos de que aquí palabra en griego usa la palabra rema, o rima, que se dice en griego, rima que significa verbo o palabra, la palabra que el Señor habla de una forma especial a nuestras vidas. Cuando el Señor nos habla a nosotros, cuando nosotros estamos en oración, cuando estamos en una comunicación personal con Él, el Señor nos habla. No escuchamos su voz, pero Él está hablando a nuestro espíritu. Él nos está dando mensajes y nos está preparando. Él está haciendo un despeje de todas aquellas cosas que nos molestan en nuestra mente, en nuestro entendimiento, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y Él está constantemente obrando. Orando, y dice, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Aquí nuevamente usa la palabra, escucho un perrito por ahí, parece que quiere participar también. A lo mejor... Bueno, orando en todo tiempo, usa la palabra en griego tiempo, no usa la palabra cronos, sino que usa la palabra kairos, como se dice en griego, o keros, que es como se dice en español, y keros, que es en griego. A lo mejor a alguno le puede dificultar el hecho de que vamos analizando todos los pasajes constantemente con palabras en griego. Pero mire, hermano, yo considero de que es un beneficio enorme poder analizar la Biblia de su fuente natural, de su fuente directa, porque las conclusiones que vamos sacando son diversas. Por ejemplo, yo le menciono una palabra que no existía antes y que existió a partir de un cierto acontecimiento, que es la palabra mártir. Mártir es una palabra que hasta el día de hoy la usan en todas partes del mundo. Se considera una persona que se sacrifica por algo o por alguien. Ese es un mártir. Y esa palabra salió a partir de Esteban. Cuando Esteban, cierto, fue apedreado, él estaba haciendo una martiría, que significa él estaba confesando el evangelio. Entonces, cuando alguien está testificando más ciertamente, cuando alguien está testificando, pasa a ser un mártir. Entonces, a él se le puso mártir porque estaba siendo un testigo. Pero hoy en día le llamamos a otra cosa mártir, que tiene otra connotación en realidad. Pero el sentido original de la palabra mártir es de el que testifica. Un testigo es aquel que hace una martiría o un martirio. Pero entonces por eso es bueno ir sacando estas conclusiones como para poder llegar más a fondo en lo que nosotros queremos. Dice, velando en ello, orando en todo tiempo. En todo tiempo, yo decía que usa la palabra kairo o keros, como se dice en griego, que significa el tiempo, las estaciones del tiempo, significa el tiempo cuando usted está bien, cuando usted está mal, cuando usted se acuesta, cuando usted se levanta, todo tiempo. Ese es todo tiempo. Usted está en el trabajo, está de vacaciones, donde quiera que esté en ese tiempo, sea diciembre, agosto, sea octubre, en todo tiempo. El Señor quiere que estemos orando en todo tiempo. ¿Y de qué forma orar? Dice, con toda oración. Nosotros que estamos aprendiendo a orar, podemos saber cómo orar con toda oración. Y súplica, dice. Y súplica en el Espíritu. Y velando en ello. Velando, vigilando, dice en griego.
En ello, con toda perseverancia y súplica por los santos. Entonces, ahí es donde nosotros nos preparamos para ir en ese sentido de nosotros orar al Señor con toda oración, toda súplica, en el Espíritu. No que usted se pare, ¿cierto? Le digan ya el hermano X para orar y nos ponemos a orar y la oración es sabida, viene esto, viene este otro y después se terminó. ¿Es esa una oración en el Espíritu? No es. Yo creo que es bueno darle de repente la participación, incluso orar. Nosotros en nuestra iglesia de repente nos quedamos pegados y no es culpa de los hermanos que salen a orar, en realidad es culpa de los hermanos que de repente culto. La siguiente semana sacamos a orar a la esposa del hermano X. La tercera semana sacamos al hermano X. La cuarta semana sacamos y somos una iglesia grande, somos una iglesia numerosa. Yo creo que ese es un detalle que a lo mejor habría que corregir a futuro de manera de ver también el crecimiento de otros, como el Señor lo hacía con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos aquellos. Entonces, si resumimos esta figura, ¿cierto? Lo primero es que debemos estar firmes, ¿cierto? Como decíamos, con una posición militar de firmeza, que no haya nada que pueda a usted correrlo, que no haya nada que pueda derribarlo, una posición firme. Entonces, nos encontramos de que diferentes partes del cuerpo, ¿cierto? Y la mayoría, más bien, son elementos de defensa, ¿cierto? Tenemos la verdad, ¿cierto? Tenemos la salvación, tenemos la justicia, el evangelio de la paz, la fe, que es tan importante, y por eso aparece con un nombre grande ahí. ¿Ya? Y tenemos entonces, por otra parte, la ofensiva. ¿Cuál es? La palabra de Dios, ¿cierto? La espada del Espíritu. La palabra de Dios, la palabra que Dios tiene para hablarle a usted y a mí cuando nosotros estamos en oración con el Señor. Cómo Dios te habla a ti, cómo Dios me habla a mí. Y es totalmente diferente para cada uno de nosotros, porque las necesidades son diferentes en cada uno. Entonces, para que el Señor te hable y el Señor me hable, tengo que estar yo en comunión con el Señor. Tengo que tener mi momento de intimidad con el Señor. Y por eso es importante esta figura para entender de que nosotros primeramente tenemos que protegernos del enemigo para poder entonces tener una lucha adecuada, si no el enemigo nos derriba prontamente. Entonces, donde dice orando, ¿cierto? Cuando entramos a esa parte del versículo, orando, ¿cómo oramos? Primero, en todo tiempo. Lo primero que debemos tener en cuenta. Segundo, con toda oración. Tercero, con súplica. En el espíritu, además, debe haber una oración en el espíritu. Y el quinto sería velando o vigilando. El sexto sería con toda perseverancia. El séptimo con súplica. Y finalmente por todos los santos, es decir, por todos. Orar por las necesidades, como lo estamos haciendo. Yo creo que este tiempo de haber estado así
por estos medios creo que ha servido para que el pueblo de Dios se levante en oración. Orar, orar, que es lo importante. Entonces, para que nosotros podamos lograr la victoria, aquí ya tenemos el traje, ahora, ¿cómo podemos lograr la victoria? Y aquí es donde yo me paso a la otra figura, que es esta figura del crecimiento espiritual. Nosotros podemos ser vencedores poniéndonos el traje y partir. Primero, no podemos ser nosotros o tener la victoria, sino si la victoria no está en nosotros mismos, es decir, si nosotros mismos no somos primero los vencedores. En nosotros mismos, porque recordemos que en nuestro interior hay todo un conflicto. ¿Cierto? Cuando Pablo explica esto, lo explica de una forma muy importante en ese pasaje, donde él finalmente llega a decir, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cierto? Pero gracias doy, ¿cierto?, a Dios que tenemos a Jesucristo. Gracias por Jesucristo. En esta figura vemos, no es que el primero sea cabezón, ¿eh? Lo que pasa es que quiso hacer la figura así, la persona que lo hizo para poder escribir la palabrita, yo creo. Existen tres figuras de persona, una persona que es niño espiritual, como habla en Gálatas también, ¿cierto? Y describe el niño espiritual es aquel que no tiene ninguna relación con el Señor, no tiene ley y vive constantemente en la carne. Y luego está el adolescente espiritual o joven espiritual, es decir, que ha pasado a una etapa superior. Y finalmente el adulto espiritual, ¿cierto? O la persona madura. Y podemos ver aquí que el primero, entonces, vive en la carne, absolutamente. No tiene ningún deseo ni ninguna comunión con las cosas del Señor, no respeta normas, no sigue leyes, no tiene ninguna guía. Yo les mencionaba anteriormente de que para que nosotros podamos obtener la victoria, entonces nosotros tenemos que partir por nosotros, de ser vencedores en nosotros mismos. Después podemos ser vencedores entonces en el mundo, pero necesitamos armas espirituales para que nosotros podamos derribar esas fortalezas. Y eso nosotros vemos de que aquí hay un proceso. No es que nosotros conocimos al Señor e inmediatamente pasamos, ¿cierto?, a cumplir un lugar de espiritualidad o de madurez de un día para otro. Hay un proceso donde el Señor tiene que ir trabajando con nosotros día a día. Hemos cometido errores en nuestro caminar y yo creo que mientras más nosotros de edad podemos ser, nos vamos dando cuenta de lo que ha quedado atrás. Ha habido muchas cosas en las cuales nosotros hemos cometido errores. Pero gracias al Señor que Él está con nosotros y nos ayuda, porque este proceso que nosotros vemos, este crecimiento espiritual, mire, aunque usted no lo crea, todo esto no se logra con esfuerzo humano, no se logra con yo intentar estudiar más la Biblia, no se logra yendo a la universidad a estudiar un doctorado, sino que únicamente con la oración. Yo puedo saber mucho de la palabra, puedo saber mucho griego, puedo saber mucho del Antiguo Testamento y cualquier otra cosa, pero si yo no tengo lo principal, la comunión con el Señor en la oración y la adoración, no puedo tener un crecimiento espiritual. Lo que se requiere en mi vida, de que nosotros cada día vayamos entonces avanzando. El
el niño espiritual decíamos de que no responde a ninguna ley, no tiene ley. Él vive constantemente en las cosas de la carne, todo le parece bien, hasta las cosas más malas o incluso inmundas, para ellos son bien, están bien. Lo que estamos viviendo en este mundo, en este tiempo, donde todas las cosas son relativas, donde hasta el aborto, ¿cierto? Depende de cómo lo miren, es bueno, y muchas otras cosas más, y que hacen que la sociedad incluso se vaya acostumbrando a esto. Entonces, ese niño espiritual, nosotros cuando llegamos al Señor llegamos así, como un niño espiritual. El Señor nos recibió así, con manchas, con ropa sucia, con malas palabras, andrajoso, ¿cierto? Pero Él nos tomó y nos fue transformando. Y aquí la clave es esa, la transformación que el Señor va produciendo en nosotros. El adolescente espiritual ya dejó de ser un niño porque ha aprendido algunas cosas. Pero... Hermano Juan. Sí, mi hermano. A mí me quedó haciendo ruido un poquito lo que usted dijo, que solamente el crecimiento espiritual, para eso era necesario solamente la oración, ¿ah? Y que no se iba adquiriendo a través de la palabra, sino que solamente la oración. Yo creo que uno no puede adorar a aquel que no conoce, y la única forma de conocerlo no es a través de la oración, sino que una sumatoria de la oración y también de la palabra del Señor. No sé si lo entendí mal, lo que usted quiso decir, ¿ah? Pero yo entiendo que es así. La única forma que puedo conocer e ir creciendo espiritualmente es teniendo una comunión, pero la comunión no se obtiene solamente con oración, sino que se obtiene también conociendo la palabra del Señor, es decir, conociendo a Dios a través de la palabra. Sí, mi hermano, mire, lo que pasa es que justamente viendo la figura del soldado, donde habla la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es justamente la palabra que el Señor nos está enseñando a nosotros primeramente. Es decir, yo tengo que estar en constante oración con el Señor, pero tengo que prepararme con ese traje del soldado, pero esa espada no está dirigida a que yo vaya a dar espadazos a otros, sino que esa espada primero sea dirigida hacia mí, que el Señor, por eso usa la palabra, y yo creo principalmente usa la palabra rema, que decía yo, que es la palabra de Dios, porque es una palabra dirigida hacia mí, es una palabra que el Señor me va a dar a mí. Yo cuando estoy leyendo de repente la palabra del Señor, y yo creo que a usted también le ha pasado, de que usted está estudiando la palabra, pero hay algo que el Señor le está hablando a usted directamente, y a mí, porque nos tocó en esa parte personalmente. No es que no exista la palabra del Señor, sino que todo este conjunto se tiene que dar. Una persona no puede simplemente estudiar la palabra y no estar en oración, no estar en constante, porque nuestro proceso, desde que nosotros nos aprendimos el versículo de Juan 3:16 hasta el día de hoy, el Señor ha estado ayudándonos constantemente, pero mientras nosotros estamos en comunión con Él, en la oración. Dice, cuando le dice a Pedro, ¿cierto? Cuando estaba él en el monte orando, creo que es Mateo capítulo 4, creo que es, donde, no me recuerdo el capítulo donde dice que no, ¿cómo fue lo que dice? No estabais en Mateo 26. Mire, leámoslo, Mateo 26. No sé si alguien lo puede buscar. Mateo 26, capítulo 40, el versículo 40. Mi hermano Luis, si puede buscarlo. Amén. Mateo 26, versículo 40. Amén. Estoy en eso, Mateo 26. Aquí lo estoy buscando. Amén. Y aquí lo tengo. Amén. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y el 41 igual. Velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Así es. Amén. Entonces, así que no habéis podido velar conmigo una hora, y qué importante respecto a la hora que tenemos de oración, ¿cierto? En las noches, a veces nos quedamos dormidos en el Señor, pero cuando pasa eso es cuando nosotros retrocedemos entonces espiritualmente, porque no somos capaces de estar en comunión con el Señor. Dice, para que no entréis en tentación, porque de eso se trata esta clase, de entenderla, cuál es, qué es lo que pasa en nuestras necesidades espirituales. Hay necesidades, hay deseos, y está la tentación, y está el maligno. Todas esas cosas en conjunto, ¿cómo nosotros aprendemos a separarlas? Es, de acuerdo a esta figura que estamos viendo, como un niño espiritual, es decir, nada me sirve de lo que la palabra me dice, o es como el adolescente espiritual que dice, ya, esto dice la palabra del Señor, y yo ahora en mi mente entonces me voy a preparar para no cometer este pecado, por ejemplo. Mientras más intente hacerlo con la mente, no va a ser suficiente, porque necesita de algo más, necesita de una cobertura, necesita él de la ayuda del Señor para él poder entonces superar esta etapa. Entonces, este proceso de crecimiento se logra entonces con oración y adoración. Cuando el Señor le dice a la samaritana de que nuestros padres adoraban, ¿cierto? Eso creo que está en el capítulo 4, Mateo, ¿cierto? Juan capítulo 4. Capítulo 4, ¿lo encuentras? ¿Quiere leerlo, mi hermano? Oración. Juan capítulo 4, claro. Sí, mientras lo buscan, lo que pasa, hermano Juan, que usted dijo eso, y eso es lo que yo entendí, que solamente el crecimiento espiritual uno lo obtenía a través solamente de la oración. Yo creo que es la oración juntamente con la palabra del Señor. Si yo no tengo palabra del Señor en mi vida, de nada me sirve orar, si ya la palabra tiene que estar en mi vida para que, como usted bien dice, de mi mente pase a mi espíritu, ¿cierto? Se haga viva en mí. O sea, tengo que orar, pero tengo que conocer la palabra del Señor. Entonces, se dio a entender que usted como que dejó fuera la palabra, porque dijo solamente con oración. Y en realidad no es así. Yo creo que es una sumatoria de oración y de palabra. Sí. Claro, a lo mejor puede que lo haya expresado mal, pero es que por eso le explicaba primero la figura del soldado, porque la figura del soldado no tendría ningún mérito de explicarla si yo cayera en decir solamente la oración y la adoración, porque el propósito de mostrar la figura del soldado es justamente de que nosotros podamos entonces ir a la batalla. Y nosotros para ir a la batalla tenemos que conocer al enemigo. Para conocer al enemigo tenemos que conocer la palabra del Señor, que es la palabra que nos está dando a entender. Y en ese versículo, es más, donde Pablo habla, ahí dice que después lo dejamos de lado, que leyó el último versículo del hermano Luis, que decía, y orad por mí, ¿cierto? Para que yo pueda entonces llevar este evangelio a otros. Para que yo pueda llevar el evangelio a otros. ¿Yo cómo puedo llevar el evangelio a otros si no sé la palabra? Tengo que conocer la palabra, y justamente ese es el propósito, de que nosotros nos preparemos para llevar la palabra a otros. No puedo... Amén, hermano Juan. ¿Sí? Disculpe que no moleste. Disculpe. Sí, mi hermana. Pero si vamos un poquito más arriba de los versículos que estamos leyendo, en Efesios 6:10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. O sea, aquí está hablando de alguien que está preparado. No alguien así que llegar y después dice, vestido de toda armadura de Dios. Entonces, alguien preparado, fortalecido. Y googleé recién, ¿cuánto pesaba una armadura romana? Pesa de 25 a 30 kilos. Entonces, un niño espiritual, un adolescente, no puede ponerse la armadura.
Esa sería mi cotación. Amén, amén. Aquí está viendo el versículo en Juan capítulo 4, versículo 22. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene a los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, bueno, dirigiéndonos al adolescente espiritual, ¿cierto? Él entonces está respondiendo a un razonamiento. Él puede respetar las leyes, puede respetar las normas de una iglesia, llega a ser una persona incluso respetable, a lo mejor dentro de una congregación, pero le falta la madurez. Le falta aquel, mire, una persona puede orar, pero a lo mejor no orar en el espíritu. Es decir, algo está faltando para que yo pueda ser una persona, dice los que ya somos perfectos, incluso dice Pablo en una frase, ¿cierto? Sí. Entonces, el adulto espiritual, cuando una persona es... ¿Me escucho bien? ¿Se escucha, cierto? Sí, ya. Amén. Un adulto espiritual, ¿cuándo se sabe que una persona es madura espiritualmente? Cuando hace lo bueno. Cuando hace lo bueno. Ahora, lo bueno no viene de él, sino que es lo que el Señor le ha mostrado a través de la palabra. Amén. Porque habla del fruto del Espíritu, ¿cierto? En Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es, ¿quién lo puede leer? Gálatas. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y sobre todas esas cosas no hay ley. Sobre todas esas cosas no hay ley. El hermano lo dijo de memoria. ¿Cierto? No, sobre todas esas cosas no hay ley. Y mire, cuando nosotros leemos ese pasaje, nos llegamos a dar cuenta de lo que cuando Pablo dice, pobre de mí, ¿cierto? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él ahí explica que hay una ley. Y está la ley de la mente, también habla, y ahí se produce una lucha. Pero aquí en Gálatas 5:22 dice que para tales personas no hay ley. Las personas que viven en el Espíritu son aquellas personas que están dando a conocer cómo es su vida ahora. Yo me recuerdo, a mí me da mucha risa, quería contar un pequeño testimonio. Yo cuando estaba en Grecia, en una oportunidad yo me cambié a vivir a la isla de Rodos y ahí conocí a otro pastor, y este pastor siempre andaba conmigo, le gustaba que yo lo acompañara. Y yo me subí al auto con él y íbamos en el auto. La verdad es que él no conversaba conmigo, él se dedicaba a cantar canciones cristianas, ¿no? Él cantaba. Y cuando llegábamos a un lugar a orar, en la noche era un cerro, un monte, digamos, un monte, y abajo eran acantilados que daban al mar. Y a él le encantaba ir a orar esa parte y se ponía a orar al Señor. Yo la verdad es que no disfrutaba mucho porque yo oraba con él, pero yo veía que él, cuando lo tomaba el Espíritu del Señor, como que se iba para adelante. Yo ya veía que se iba a caer al precipicio, estaba constantemente preocupado ahí como para ir a tomarlo y que no se fuera a caer. Pero eso a mí me dejó marcado porque me gustaba la forma en que él podía tener su vivencia con el Señor. Estaba viendo aquí entonces en Gálatas 5, ¿cierto? 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, que muchas veces no la tenemos, benignidad, bondad, fe, mansedumbre.
templanza, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Cuando nosotros hemos llegado a una madurez espiritual, entonces llegamos a entender de que la palabra del Señor empieza a trabajar en nosotros de una forma intensa y a mostrarnos, como cada día lo hace, a mostrarnos todas aquellas cosas las cuales están estorbando en nuestra vida y que nosotros debemos rechazarlas. ¿Cómo podemos rechazarlas entonces? ¿Cómo viene el enemigo, cierto, constantemente a tentarnos y que nosotros podamos rechazar eso? La tentación va a estar en nosotros siempre porque es parte del pecado original de Adán y Eva, donde llegó la serpiente, cierto, y les dijo cosas y activó aquel deseo que ellos tenían, cierto, y finalmente produjo entonces el pecado. Y con el pecado, la muerte, que es lo mismo que puede suceder con nosotros. Cuando nosotros tenemos un deseo y le damos paso al enemigo para que nos tiente, entonces nosotros concebimos, damos que se produzca la concepción de ese pecado y finalmente la muerte, como dice. Entonces tenemos que venir a las rodillas nuevamente del Señor y pedirle que nos perdone, que nos limpie y que nos cambie. Porque ese es el propósito de que se produzca un cambio tal como esta figura que va desde el niño hasta el adulto espiritual, que es la palabra metamorfos. En griego dice metamorfosite, es decir, que se produzca un cambio. Veámoslo en 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18, yo lo tengo aquí. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por tanto, todos nosotros, ¿cierto? Mirando a cara descubierta, porque ya no necesitamos andar con nuestra cara cubierta, no necesitamos andar escondiéndonos, sino que tenemos la seguridad de que con el Señor estamos bien. Entonces estamos mirando a cara descubierta como en un espejo. Dice. Si yo miro en un espejo la gloria del Señor, cuando yo veo eso y dice, somos transformados de gloria en gloria. De gloria en gloria. Es decir, de un paso al otro paso. De esta gloria a una gloria mayor aún. Y ahí es donde nosotros tenemos que dejar que el Señor entonces vaya transformándonos, vaya produciendo una metamorfosis en nosotros. Aquellas cosas malas van saliendo, ¿cierto? Esas plumas, esas cosas, el Señor las va liberando y nosotros entonces vamos creciendo espiritualmente. Entonces, la santidad, lo que produce la madurez en un adulto espiritual es la santidad, que nosotros lo explicamos. La santidad son aquellos atributos que aparecen incluso en la palabra del Señor, donde estábamos viendo la espada, el traje del soldado, ¿cierto? La semejanza a Cristo, cuando habla de que estamos viéndonos, ¿cierto?, en este versículo como por un espejo, ¿cierto? Está dando a entender la semejanza a Cristo. Que las demás personas puedan ver a Cristo en nosotros. Que esa persona no habla por hablar, sino que es un modo de vida. Yo me recuerdo en otra experiencia cuando estaba en Grecia, allá acostumbraban a llegar personas a trabajar como marinos mercantes al puerto de Pireos. Y llegaban muchos chilenos que lo íbamos conociendo en la iglesia, y en uno de esos llegó un hermano que era muy calladito, y él se encargaba de llevar a otras personas con el objeto no de que se embarcaran, sino de que conocieran el Evangelio, y lo llevaba a la iglesia. Y él era muy callado, muy tranquilo,
Entonces lo fuimos conociendo, fuimos haciendo amistad con él, lo invitábamos a la casa a almorzar y él seguía siendo igual, muy calmado, lo habíamos probado en diferentes situaciones, ¿no? Él no se daba por aludido. Pero un día que estuvimos en una conversación bien íntima, empezamos a preguntarle por su vida y él nos contaba de que él había sido una persona muy desordenada en su vida de juventud. Él era maleante, él tenía pandilla, era una persona que hablaba solamente con garabatos porque no sabía hablar de otra forma, andaba con el cuchillo todo el día y tampoco él sabe cuántas personas mató en su vida. Porque habían riñas en las noches en diferentes partes y donde todos iban a todo. Y sin embargo esa fue su vida y cómo el Señor después lo cambió de una manera increíble. Eso a mí me da también un ejemplo muy grande de cómo nosotros tenemos que ir cambiando, ir dejando todas aquellas cosas que están entorpeciendo nuestro crecimiento, nuestro acercamiento, y que el Señor quiere hacer grandes cosas en nosotros, quiere perfeccionarnos, quiere hacernos personas que estemos vigilantes, que estemos constantemente en una vigilia constante día y noche con el Señor. Por eso yo creo que esta clase para mí es de gran importancia porque me ha dado a entender de que nosotros no debemos dejar de avanzar en el Señor. Nosotros cada vez debemos ir creciendo. Y como dice la palabra del Señor, de gloria en gloria, y que podamos nosotros, el Señor algún día diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y que el Señor tenga misericordia a cada uno de nosotros. Así que le damos gracias al Señor. Yo creo que hasta aquí voy a quedar por ahora. Y agradecerle, hermanos, por haberme escuchado. Quiero que me disculpe cualquiera si es que puedo haber cometido algún error. A veces yo hablo rápido y eso del hablar rápido me hace confundir cosas. Me ha pasado que en algunas veces he querido decir, por ejemplo, Génesis capítulo 3 he dicho y quería decir Génesis versículo 3. Y después me voy dando cuenta de eso. A lo mejor es un defecto mío. Pero le doy gracias al Señor de todas maneras por haberme invitado y por haberme permitido haber tenido estas clases. Que el Señor les bendiga a todos grandemente. Amén. Amén, hermano Juanito. Gracias, hermano Juan. Gracias, hermano Juanito. Amén, hermano, gracias. Thank you.